Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, donde la pasión por el drama y los giros inesperados nunca terminan. Hoy nos adentraremos en el corazón de los rumores, las intrigas y los posibles romances que rodean a algunas de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Preparad vuestras palomitas, porque esto se va a poner interesante. Vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melisa Döngel. Sí, lo sé, sus nombres juntos ya suenan a titular de revista del corazón. Y es que las noticias sobre la vida amorosa de estos actores siempre generan una enorme expectación, especialmente después del romance que vivieron Hande y Kerem, un romance que traspasó la pantalla y nos hizo suspirar a todos. Pero, ¿qué hay de cierto en los rumores de separación? ¿Y qué papel juega Melisa en todo esto? ¿Y por qué de repente Kerem está siendo blanco de críticas? Vamos a analizarlo a fondo. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, os quiero pedir un favor: suscribiros a nuestro canal. Si os gustan las series turcas, los chismes jugosos y los análisis en profundidad, este es vuestro lugar. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo y uniros a nuestra gran familia de seriéfilos turcos. Vamos a ello. Empecemos inevitablemente con la serie que unió a Hande Erçel y Kerem Bürsin, Sen Kalkam, traducida al español como Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Sen Kalkam es una serie de género comedia romántica. Los protagonistas, como ya sabéis, son Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que a partir de su colaboración en esta producción, quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva de los amantes de las telenovelas turcas. La trama gira en torno a Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero y labrarse un futuro prometedor. Sin embargo, su camino se ve truncado cuando pierde su beca, un revés que amenaza con derrumbar todas sus aspiraciones. Para recuperarla, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que, para colmo, es el responsable de que perdiera la beca. Lo que comienza como un acuerdo comercial, un mero intercambio de favores, poco a poco se convierte en algo mucho más profundo, en una conexión inesperada que desafía todas las lógicas y expectativas. La serie es relevante para nuestro tema porque, como os comentaba, fue en el set de grabación donde surgió la chispa entre Hande y Kerem. Su química era innegable en la pantalla, una sinergia palpable que traspasaba la cuarta pared y contagiaba al espectador. Esa química se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación se convirtió en un auténtico cuento de hadas moderno, seguido con fervor por legiones de fans que veían en ellos la personificación del amor verdadero. Un dato interesante sobre Sen Kalkam es que su éxito fue tan grande que se emitió en numerosos países, llegando a convertirse en un fenómeno global. La serie catapultó a la fama a Hande y Kerem, y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Además, la banda sonora de la serie se convirtió en un éxito en plataformas de música, con canciones que resonaban en los corazones de los fans y que se asociaban inevitablemente con los momentos más emotivos de la trama. Pero volvamos al tema que nos ocupa, la supuesta crisis entre Hande y Kerem. Después de un romance idílico que duró varios meses, la pareja anunció su separación. La noticia causó un gran revuelo entre sus fans, que no se esperaban este desenlace. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, alimentando todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas insoportables y hasta de terceras personas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las razones exactas de su separación siguen siendo un misterio, un enigma que solo ellos conocen. Se especuló con que las apretadas agendas de ambos y la presión mediática habrían pasado factura a la relación. La fama, con sus luces y sombras, puede ser un factor determinante en el devenir de una relación, especialmente cuando ambos miembros de la pareja son figuras públicas sometidas al escrutinio constante de los medios y del público. La falta de tiempo para compartir, la dificultad para mantener la intimidad y la exposición constante a la opinión pública pueden erosionar incluso la relación más sólida. Y aquí es donde entra en escena Melisa Döngel. Melisa es una talentosa actriz turca que ha participado en varias series de éxito, como Aşk Mank İntikam, traducida como Amor, Lógica, Venganza. Su belleza y su talento la han convertido en una de las jóvenes promesas del panorama actoral turco. Aşk Mank İntikam es una serie de comedia romántica y drama.
Los actores principales son Burke Othberg e Ilan Sen. Melissa D'Angelo interpreta un papel secundario importante, pero su presencia en la serie no pasa desapercibida. Su personaje, una joven ambiciosa y con una fuerte personalidad, aporta un toque de frescura y dinamismo a la trama. La serie cuenta la historia de Ezra, una joven que se casa con Ozan por motivos económicos, buscando una estabilidad que no encuentra en su propia vida. Después de un tiempo se divorcian y Ezra comienza a trabajar como camarera, luchando por salir adelante y superar las dificultades. Años después, Ozan se convierte en un exitoso empresario y Ezra decide vengarse de él consiguiendo un trabajo en su empresa, dispuesta a hacerle pagar por el daño que le causó. La serie en sí misma quizás no tiene una relación directa con el tema principal, pero la participación de Melissa D'Angelo, una actriz que, según los rumores, podría estar vinculada sentimentalmente a Kerem Bürsin, es lo que la hace relevante para nuestro análisis. La posibilidad de que exista un romance entre ellos ha generado una gran expectación entre los fans y ha alimentado todo tipo de especulaciones en las redes sociales. Un dato curioso sobre Ask Mankin Tikam es que es una adaptación de la serie surcoreana Cunning Single Lady. La versión turca tuvo una gran acogida por el público, que disfrutó de la química entre los protagonistas y de los divertidos enredos de la trama. La adaptación supo captar la esencia de la serie original, pero añadiendo toques propios que la hicieron aún más atractiva para el público turco. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en los rumores que vinculan a Melissa D'Angelo con Kerem Bürsin? Pues bien, hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ambos han mantenido un silencio absoluto al respecto, dejando que los rumores sigan circulando sin desmentirlos ni confirmarlos. Sin embargo, en las redes sociales han circulado fotografías y vídeos en los que se les ha visto juntos en diferentes eventos, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos medios de comunicación turcos incluso han publicado noticias afirmando que la pareja está saliendo, pero insisto, no hay nada confirmado. Se trata de informaciones no contrastadas que deben ser tomadas con cautela. Por otro lado, en los últimos tiempos, Kerem Bürsin ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores del público. Algunos le acusan de ser demasiado presumido y de no ser tan talentoso como otros actores turcos. También se le ha criticado por sus declaraciones sobre ciertos temas polémicos. Estas críticas han generado un intenso debate en las redes sociales, con muchos fans defendiendo a Kerem y otros criticándolo. La polarización de opiniones es evidente y refleja la complejidad de la figura de Kerem Bürsin, un actor que despierta pasiones y controversias a partes iguales. Una serie que podría ayudarnos a entender un poco más a Kerem Bürsin, más allá de su vida amorosa, es Bu Şehir Arkandan Gelecek, que podríamos traducir como Esta ciudad te seguirá. Esta producción nos permite adentrarnos en la faceta más dramática y comprometida de Kerem Bürsin, mostrándonos un actor capaz de interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Bu Şehir Arkandan Gelecek es una serie de género drama y acción. Los protagonistas son Kerem Bürsin y Leyla Lidia Tuğutlu. La serie cuenta la historia de Ali, un joven que fue criado en un barco de carga después de presenciar el asesinato de su madre cuando era niño. Años después regresa a Estambul, la ciudad donde nació, para enfrentarse a su pasado y buscar venganza. La serie es relevante porque nos muestra una faceta diferente de Kerem Bürsin, un Kerem más maduro y complejo, alejado de los roles de galán de comedia romántica. Su interpretación de Ali fue muy elogiada por la crítica, que destacó su capacidad para transmitir las emociones y el dolor del personaje. La serie aborda temas como la pérdida, la venganza, la redención y la búsqueda de la identidad, ofreciendo una reflexión profunda sobre la condición humana. Un dato interesante sobre Bu Şehir Arkandan Gelecek es que Kerem Bürsin se preparó físicamente a conciencia para el papel de Ali, aprendiendo boxeo y otras artes marciales. Su dedicación y esfuerzo fueron evidentes en la pantalla y contribuyeron al éxito de la serie. Kerem Bürsin demostró ser un actor versátil y comprometido, capaz de asumir retos físicos y emocionales con solvencia. Volviendo al tema de las críticas, es importante recordar que los actores, como cualquier otra persona, tienen derecho a expresar sus opiniones y a tomar sus propias decisiones. No siempre estaremos de acuerdo con lo que dicen o hacen, pero debemos respetar su libertad de expresión. Además, es fácil juzgar desde fuera, pero no conocemos la realidad de sus vidas ni las presiones a las que están sometidos. La fama puede ser un arma de doble filo, exponiendo a los actores a un escrutinio constante y sometiéndolos a una presión mediática que puede resultar asfixiante.
En resumen, el mundo de las series turcas está lleno de drama, intriga y pasión, tanto en la pantalla como fuera de ella. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas que llegó a su fin, pero las historias continúan. Los rumores sobre una posible relación entre Kerem Bürsin y Melisa Dongel aún no están confirmados, y Kerem Bürsin está lidiando con críticas. Al final, lo importante es recordar que son personas reales, con sus propios sentimientos y vidas, y que merecen respeto y comprensión. Espero que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad de los últimos rumores y controversias del mundo de las series turcas. Ha sido un placer compartirlo con vosotros. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que hay algo de cierto en los rumores sobre Kerem y Melisa? ¿Qué os parecen las críticas a Kerem Bürsin? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y generar un debate constructivo. Y antes de despedirme os recuerdo que podéis darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos seriéfilos, y por supuesto, suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.